Hola, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a ver la elección bajo incertidumbre dentro de lo que es el ámbito de la microeconomía. Entonces, hasta ahora teníamos que los individuos tenían perfecta certidumbre. Sabían, por ejemplo, una empresa, los precios a los que podía vender, los precios de los factores, perfectamente delimitada la función de producción, los consumidores exactamente igual, es decir, no había ningún tipo de incertidumbre. Ahora vamos a elegir, los consumidores, los agentes en general, van a elegir bajo incertidumbre. Bien, entonces, ¿qué significa estar bajo incertidumbre? Pues significa que se tiene que asumir un riesgo. ¿Y ese riesgo qué es? ¿Cómo se podría definir? Pues el riesgo es una situación en la que pueden producirse varios resultados y que no sabemos cuál va a ocurrir. Como mucho podremos asignar probabilidades a cada uno de los resultados monetarios, por ejemplo. Esas distintas situaciones son lo que se llaman los estados de la naturaleza. Por ejemplo, que haya para un agricultor, pues que haya lluvia o que no haya lluvia, que haya una catástrofe o que no haya una catástrofe, etcétera. Por tanto, el estado de la naturaleza es una descripción de un determinado resultado de incertidumbre. Entonces podemos tener, si tenemos S puede ser, por ejemplo, tenemos los estados de la naturaleza S1 y S2. Por ejemplo, que llueva o que haya sequía, por ejemplo, para un agricultor. O otro podría ser que suba la bolsa o que no suba la bolsa. Y aquí puede haber n resultados, por supuesto. Aquí he puesto 2, pero puede haber n resultados. S1, S2, Sn grande. Eso son los estados de la naturaleza. Y a cada uno de esos estados se le asigna una probabilidad. Una probabilidad gamma de n, que va a ser, esta será la probabilidad para el suceso enésimo, el que sea. De tal forma que estas probabilidades tienen que ser mayores o iguales que 0 y es, como digo, la probabilidad de ocurrencia del estado de la naturaleza n, el enésimo, el 1, el 2, etc. Y se debe cumplir, como toda buena distribución de probabilidad, que el sumatorio desde n igual a 1 hasta n grande, todas las probabilidades asociadas de gamma de n tiene que ser igual a 1. Es decir, aquí cuando tenemos 2, pues la probabilidad de que llueva puede ser 0,8 y de que haya sequía 0,2. 0,8 más 0,2 suma 1. Esa es la distribución de probabilidad. Y si tenemos n grandes estados de la naturaleza, pues tendremos n probabilidades asociadas y su suma igualmente es 1. Entonces, en incertidumbre, los agentes eligen los planes de consumo contingentes, que realmente lo podemos ver como juegos o loterías. Entonces, un plan de consumo contingente puede ser una lotería. Entonces, definimos aquí una lotería. Una lotería que es lo que acabamos de definir implícitamente arriba. Entonces, una lotería X la podemos definir como, en función de los estados de la naturaleza, vamos a tener una serie de premios X1, X2, puntos, Xn grande. Estos serían los premios. Es decir, el saldo neto monetario, por ejemplo, de distintas situaciones. Que llueva mucho, que llueva poco o que haya sequía. Entonces, esos serían los estados monetarios. Entonces, esto serían los premios. Y se le asocia, como hemos dicho aquí, una serie de probabilidades. A cada resultado se le asocia una probabilidad. Gamma 1, gamma 2, gamma n. Entonces, esto es una lotería. Se define así como una lotería genérica porque se asemeja a lo que es una lotería tradicional, pero en todo lo que vamos a ver, realmente esto se asemeja a los problemas que se ven realmente. Entonces, estos serían los premios que pueden ser positivos o negativos, y esto serían las probabilidades. Entonces, ahora de lo que se trata es
ver el valor que tiene esta lotería. Entonces, como estamos en incertidumbre, tendremos que aplicar el valor esperado de la lotería o el valor medio de la lotería. Entonces, si estamos en términos discretos, como es este caso, en términos discretos, lo que tenemos es que el valor esperado de esa lotería pues es igual a ¿qué? Pues a la suma de desde n igual a 1 hasta n grande de los gamma n de las probabilidades multiplicado por xn. Bien, por ejemplo, si tuviéramos la lotería en donde, según los estados de la naturaleza, el estado 1 podríamos tener, si el estado de la naturaleza es que llueva, entonces el beneficio de un agricultor podría ser 80 y si hay sequía, pues el beneficio de un agricultor podría ser menos 10. ¿Vale? Entonces, la probabilidad de cada uno de los eventos, pues no sé, podría ser 0,6 y el otro evento podría ser 0,4. Bien, ¿cuál es el valor de los beneficios esperados? El valor de los beneficios esperados, el valor esperado de esta lotería realmente. Pues entonces, en este caso, lo que tendríamos es que esta lotería tendría como el sumatorio de las probabilidades, que sería 0,6 multiplicado por 80 más 0,4 multiplicado por menos 10. Entonces esto es 4,8 menos 4. Entonces aquí tendríamos un valor esperado de 0,8 unidades monetarias. Euros o la unidad monetaria que queráis. Entonces, este sería el valor esperado de la lotería en términos discretos. Si estamos en términos continuos, lo que tenemos es que las probabilidades siguen una función de densidad. Entonces, en términos continuos se define el valor esperado de una variable aleatoria, que es esta, va a ser igual a la integral entre menos infinito e infinito de x, de esta variable aleatoria que pueda tomar, multiplicado por la función de densidad, f de x diferencial de x. Entonces, esto es el valor esperado, cuando no estamos en términos discretos, sino cuando estamos en términos continuos. Tenemos que echar mano de la función de densidad. Bien, vamos a ver lo que es un juego. Estos juegos, una característica de los juegos es, de estas loterías, de estos juegos, es que pueden ser actuarialmente justos. Entonces, ¿eso qué significa? Pues lo que significa es que es aquel juego, aquella lotería que se da en una situación incierta, claro, que tiene un valor esperado nulo, es decir, una lotería justa o un juego actuarialmente justo es aquella lotería que tiene como promedio, como valor esperado, es 0. Bien, ahora vamos a ver los criterios de elección, cómo se elige una lotería y no se elige otra. Bien, pues entonces un primer criterio de elección sería el que acabamos de ver, es el criterio de elección del valor esperado. El criterio del valor esperado. ¿Qué lotería se elige y qué lotería no se elige? Pues se elige la lotería cuyo valor esperado sea máximo. Entonces, de lo que se trata es de maximizar la esperanza de X, de las loterías, maximizar el valor esperado. De todas las loterías, la que elegimos es la que tenga el mayor valor esperado. Entonces, esto puede ser inconsistente con la evidencia empírica, es decir, que no se adecue a lo que vemos en la realidad. Y, por ejemplo, si tenemos una lotería, la lotería X, en donde tenemos un beneficio esperado de 100, un ingreso esperado de 100, con probabilidad 1, ¿vale? Esa sería una lotería, esta sería una lotería cierta. Y si tenemos otra lotería Z, en donde podemos ganar 2 o podemos ingresar 200 con la
probabilidad en cada caso de un medio. Entonces lo que tenemos es que maximizar el valor esperado, elegir el valor esperado mayor. Entonces el valor esperado de la lotería X, es realmente, es el sumatorio, pues sería 1%, ¿no? 1%, el valor esperado, como es cierto, esto es 100 unidades monetarias. Y el valor esperado de la lotería Z sería un medio multiplicado por 2 más un medio multiplicado por 200. Y esto es 1 más 100, esto es 101. Luego, según el criterio del valor esperado, preferiríamos, bajo ese criterio, la lotería Z a la lotería X. Pero esto en la práctica no se da. Lo que hace la gente en la práctica, lo que hacemos es que si nos ponen estos dos tipos de loterías, elegimos la segura, aunque tenga un valor esperado menor. Eso es lo que suele ocurrir. Luego tenemos fallos. Este criterio tiene, y hay muchos más ejemplos, este criterio tiene un fallo empírico que no se adecúa en muchas ocasiones a la realidad. Para ver esto, vamos a ver un ejemplo que es el juego de San Petersburgo, que trajo de cabeza a los matemáticos de entonces y que dio origen a lo que es la elección bajo incertidumbre. Luego se retomó en el siglo XX. Vamos a verlo. Entonces, vamos a ver la paradoja de este juego, el juego de San Petersburgo. Esta lotería consiste, se lanza una moneda que tiene probabilidad 1/2. No está trucada, es una moneda normal y corriente. Se lanza una moneda hasta que salga cruz. Si sale cruz en la enésima tirada, el jugador gana 2 elevado a n unidades monetarias, euros. ¿Bien? Y se para el juego. Lanzas una moneda, te sale cara, 2 euros. Segunda tirada, te sale cara, pues 4 euros. Tercera tirada, 8 euros. Cuarta tirada, 16 euros. Hasta que te sale cruz y entonces se para el juego. Y te quedas con 16 euros en este caso. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar un jugador por este juego? Bien, pues vamos a tomar el criterio del valor esperado. Pues estaría dispuesto a pagar pues el valor esperado de ese juego. Como mucho, el valor esperado de ese juego, para participar en ese juego. ¿Vale? Si tiene un valor esperado de 300 o de 400, no sería un juego justo. Para que llegara a ser justo, pues estaríamos dispuestos a pagar hasta ese valor esperado. Bien. Y para ello hay que calcular el valor esperado de esta lotería. Entonces, el valor esperado es el siguiente. ¿Cuánto va a ser? Pues el valor esperado de esta lotería, que la vamos a llamar X también, X tilde, va a ser igual pues, al sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito, porque teóricamente podría salir hasta el infinito caras, ¿vale? Entonces sería el valor esperado hasta el infinito, desde la primera tirada hasta el infinito, de gamma sub n, la probabilidad correspondiente, por x, vamos a poner aquí x sub n. Entonces, esto sería igual al sumatorio de n igual a 1 hasta infinito de las probabilidades. En el primer caso, de que salga la probabilidad de que salga cara en el primer caso es un medio. De que salga cara en el segundo es un cuarto. De que salga cara en el tercero es un octavo. Y así sucesivamente. Entonces, aquí lo que tenemos es que esto es las probabilidades para cada tirada, hasta la tirada enésima, la probabilidad de que n tiradas salgan esas n tiradas hayan salido cara es 1 entre 2 elevado a n. Es decir, para la cuarta tirada, la probabilidad de que salgan 4 caras seguidas es 1 partido entre 2 elevado a 4, que es 16, 1 entre 16. Bien. Y eso multiplicado
multiplicado por x sub n. X sub n es lo que gana en cada tirada el jugador. Entonces, esto es 2 elevado a n. 2 elevado a n. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que tenemos una suma infinita en donde esto y esto se cancela y lo que tenemos es que es un sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de 1. Y esto es infinito, tiende a infinito. Luego el valor esperado de este juego sería infinito. Bien, entonces, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar un jugador? Pues teóricamente, según este criterio, estaría dispuesto a pagar infinitas unidades monetarias. O por ejemplo, podría estar dispuesto a pagar 5 millones de euros por jugar en este juego. Lo cual es absurdo. Nadie va a apostar esa cantidad por participar en este juego. Entonces, el criterio del valor esperado del juego no es un criterio adecuado. Bien, esto se planteó y Bernoulli conjeturó la solución que realmente es la solución que se ha generalizado luego en el siglo XX. Entonces, esto en principio se resuelve arguyendo que lo importante es la utilidad de los premios y no los premios en sí. Luego, este valor esperado no sería el valor esperado de los premios, sino el valor esperado de lo que le proporciona al individuo el premio que consiga. Es decir, el valor de la riqueza que genera un juego no se va a medir por la cantidad esperada de riqueza, sino por la utilidad que esa riqueza espera que le produzca al individuo. El individuo espera que esa riqueza que gane le produzca al individuo una utilidad. Entonces, lo importante no es el valor del premio en sí, sino la utilidad asociada al premio en sí. Es decir, ya Bernoulli directamente, lo que hizo, lo que conjeturó fue lo siguiente. Argumentó que la pérdida de una cantidad de dinero X, una cantidad de dinero determinada, implica una variación de la utilidad mayor, esa pérdida, implica una variación de la utilidad mayor en valor absoluto que la variación de la utilidad debido a la ganancia de esa misma cantidad X. Es decir, que si tenemos que W, es decir, que lo que viene a decir es que si yo voy a perder si pierdo 200 euros respecto a mi renta actual, yo voy a tener un valor de pérdida de utilidad mayor que es la utilidad que me proporciona ganar 100 euros más. Entonces, si V es la riqueza y X es la ganancia o pérdida, positivo si es ganancia y negativo pérdida, entonces lo que dice el decremento de utilidad que me proporciona perder X unidades de dinero, ahora si pierdo, voy a tener V menos X unidades. Esa utilidad que pierdo, ¿vale? Va a ser mayor que si gano V más X menos U de V. Entonces esto lo podemos poner como en la definición que hemos dado. Esto lo podemos poner al revés, pero en valor absoluto. Esto sigue siendo positivo, esto en valor absoluto, si lo ponemos así. Entonces, ¿esto qué sería? La pérdida de utilidad en valor absoluto. Esto es la pérdida de utilidad en valor absoluto cuando se pierde X euros. Bien, pues este valor absoluto, es mayor que la ganancia, que esta ganancia, V más X menos U de V. Esto es la ganancia de utilidad al ganar X euros. Bien, entonces, que lo que está diciendo es que la función de utilidad que tienen los individuos es una función cóncava. Es una función cóncava. Aquí lo podemos dibujar. Entonces, si tenemos aquí riqueza y aquí tenemos U de riqueza, lo que vamos a tener es que la función es cóncava. Va a ser de esta forma.
va a ser creciente, la función de utilidad argumentaba, por supuesto, va a ser creciente, a mayor riqueza vamos a tener mayor utilidad, pero cada vez menos incrementos. O, como lo decía él, si tenemos aquí V0, o V, perdón, habíamos puesto V, y ponemos aquí V más X, y aquí ponemos V menos X. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. La pérdida de utilidad va a venir dada por este segmento. La pérdida de utilidad de perder X euros va a venir dada por este segmento que lo vamos a poner en azul. En azul. Este segmento. Esta es la pérdida de utilidad. Y la ganancia de utilidad que vamos a tener, si ganamos X, esos mismos X euros, lo que vamos a tener es esto, es decir, en verde, por ejemplo, lo ponemos, esta va a ser la ganancia de utilidad que vamos a tener. Ese segmento. ¿Por qué? Porque en este segmento, ¿qué es? Este segmento lo que nos dice es U de V más X menos U de V. Y este segmento lo que nos dice es el valor absoluto, o si queréis así, este segmento lo que nos dice es U en valor absoluto, si queréis, U, la pérdida en valor absoluto, U de V menos X menos U de V. Y si la función es de esta forma, lo que tenemos es que es cóncava, que es creciente, pero crece cada vez menos. Crece menos que proporcionalmente a W. En términos de derivadas, lo que podemos decir es que una función cóncava es aquella función cuya derivada, si es creciente, su derivada es positiva, evidentemente. Pero si le pasa esto, lo que significa es que su derivada es positiva, pero conforme va aumentando W, las pendientes son cada vez menores, las derivadas son cada vez menores. Los incrementos infinitesimales de la variable dependiente ante incrementos de V son cada vez menores, que es exactamente lo mismo que esto. Es decir, que la derivada primera, en términos continuos, la derivada primera es de V, siempre va a ser mayor que 0, y la derivada segunda es negativa. Bien, lo podemos poner aquí. Si aquí ponemos U de V, de esta función podríamos dibujar la derivada primera. Aquí ponemos U' de V y aquí ponemos V, y aquí lo que vamos a tener es que la derivada primera va a ser positiva, va a estar por aquí, pero es decreciente. Entonces podríamos tener una derivada de esta naturaleza. Para cada nivel de renta, para cada nivel de riqueza, aquí ponemos su derivada. Y siempre sería positiva, y si dibujamos su derivada segunda, lo que vamos a tener, U' de V va a ser negativa. Porque estas derivadas la derivada de la derivada ya es negativa. Estas pendientes son negativas. Lo que argumentaba Bernoulli era esto, que la función de utilidad es cóncava, tiene que ser cóncava. Matemáticamente cóncava, si tenemos una función de utilidad, una función en matemáticas, ¿cuál era la definición de concavidad? F de X es cóncava si se cumplía esta definición. Es cóncava si se cumple lo siguiente, que F de X de lambda, ahora vamos a definir lo que son cada uno de los parámetros, de lambda x0 más 1 menos lambda x1 es mayor si es estrictamente cóncava. Si no es estrictamente cóncava sería mayor o igual, pero nosotros vamos a considerar que son mayor o igual, mayor, estrictamente cóncavas, es mayor que lambda de f de x0 más 1 menos lambda
de f de x1. Es decir, gráficamente lo que estamos diciendo es lo siguiente. Bueno, para todo lambda perteneciente al intervalo abierto 0, 1, 0, 1, y para todo x0, x1 perteneciente al dominio de la función. Bien, pues eso es una función cóncava. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que para todos dos puntos, x1, x2, pertenecientes al dominio, se tiene que cumplir esto. Para todos dos puntos, no que existan dos puntos, x1 y x2, no, que para todo par de puntos del dominio se cumpla esto. Entonces, ¿esto qué es? Esto es el segmento, esto es un segmento. Este es el segmento que une x0 y x1. ¿Y esto qué es? El f del segmento tiene que ser mayor o igual que el segmento formado por las imágenes. Esto es el segmento formado por las imágenes. Ahora, gráficamente se ve muy claro. Si tenemos esta función es cóncava. Lo que tenemos es que para todo par de puntos del dominio, supongamos que esta función va desde 0 hasta el infinito, de w, para todo par de puntos del dominio, es decir, x0, x1, lo que se cumple es lo siguiente, que para todo el segmento de x0, x1, que sería este sería el segmento de x0, x1. Si lambda recorre 0, 1, este es el segmento. Para lambda igual a 0,5, esto haría las funciones de las probabilidades. Para lambda igual a 0,5, si esto es 2 y esto es 1, pues tendríamos 0,5 por 2, que es 1, y esto sería 0,5 por 1. Si lo sumamos, nos da 1,5 aquí. Si vamos recorriendo todo para todo lambda entre 0 y 1 abierto, lo que vamos teniendo es el segmento que une estos dos puntos. Bien, ¿y cuál es la imagen? Esta imagen es esta. Esta imagen es esta. Esta imagen es esta. Que en valores de i es esta imagen. ¿Y ahora qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos, esto es f de x1, este punto, y esta es f de x0. ¿Vale? Esto es f de x0 y esto es f de x1. Entonces, aquí lo que tenemos es el segmento formado por las imágenes. Este de aquí. Vamos a ponerlo en rojo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que exceptuando este punto y este punto, porque no entran, porque esta lambda está entre 0 y 1, 0 y el 1 no entran, es un intervalo abierto. Entonces, lo que tenemos es que el valor de la imagen del segmento es mayor, está por encima, que el segmento formado por las imágenes, que es este caso. Eso es una función cóncava, estrictamente cóncava, que es lo que definió Bernoulli. Y para que sea así, su derivada segunda tiene que ser, si es estrictamente cóncava, tiene que ser negativa. Tiene que ser negativa. Vamos a ver, ¿esta función es cóncava o no es cóncava? Vamos a poner este ejemplo porque esto es fundamental. Bien, pues esta función no es cóncava. No es cóncava. ¿Por qué? Porque supongamos que el dominio es este que he dibujado. Si esto es v y esto es u de v, el dominio que he dibujado, aquí lo que nos dice es que para todo par de puntos, para todo x1 y x2, para todo x1 y x2 se debe cumplir que la imagen del segmento tiene que ser mayor que el segmento formado por las imágenes. Y claro, para estos dos, este punto y este punto sí se cumpliría, porque crece menos que proporcionalmente respecto a w, pero para esta zona no. Luego, si yo cojo aquí, para todo par de puntos, cojo este y cojo este, tomo este y tomo este, x1, entonces la recta que une esos dos puntos, la recta roja, esto sería f de x1, esto es f de x2, entonces la recta que une ambos puntos es esta, por aquí se cumpliría la condición de concavidad,
por supuesto, el segmento es este. El f del segmento sería el primer miembro, sería este. No se cumple que sea mayor que el segmento formado por las imágenes. Aquí en esta zona sí, está muy pequeñito escrito, pero aquí ya no. Ya aquí esto es, esta zona roja, esto sería así, que es lo que no puede ser. Luego esta función no es cóncava, o en general esta tampoco es cóncava. Esta sería esta. Esta no es cóncava, porque para todo par de puntos se cumple justamente lo contrario. Esto sería una función convexa. Bien, pues lo que decía Bernoulli es que sea creciente y que sea cóncava. Luego tiene que ser esto. Entonces, ¿qué tipo de funciones son esas? Por ejemplo, una función que sea creciente y su derivada segunda sea negativa, es decir, que la derivada primera decrezca, pues es, por ejemplo, el logaritmo neperiano de x. O, sí, bueno, vamos a ponerlo, u de w es igual al logaritmo neperiano de w. O podríamos tener u de w, podríamos tener la raíz cuadrada de x. Estas funciones son de este tipo, son cóncavas. Bueno, para el logaritmo neperiano lo que tendríamos es esto. Bien, entonces estas dos funciones son cóncavas. Bien, pues vamos a ver la paradoja de Bernoulli. Vamos a utilizar, por ejemplo, esta. Vamos a ver si nos resuelve la paradoja. Entonces, aquí, que no nos olvidemos, lo que nos dice Bernoulli es que tenemos que sustituir xn por una función de la naturaleza que acabamos de discutir ahora. Entonces, lo que tendríamos es lo siguiente. Lo que tendríamos es, vamos a ponerlo aquí, tendríamos que hallar la esperanza de la utilidad, el valor esperado de la utilidad que proporcionan los premios de esa lotería. Entonces, lo que tendríamos que hallar es la esperanza de la utilidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tendríamos que sumar esto como siempre, n1 hasta infinito, ¿de qué? De 1 partido por 2 elevado a n, que es la probabilidad, eso no cambia, y aquí teníamos antes el premio en metálico, en valor 2 elevado a n, pero ahora no, ahora lo que tenemos que poner es una utilidad u de 2 elevado a n. Donde veamos 2 elevado a n, ahora tenemos que sustituirlo por u de 2 elevado a n. Bien, si suponemos que es el logaritmo neperiano, lo que tenemos es que esto es el sumatorio de n1 hasta infinito de 1 partido por 2 elevado a n por el logaritmo neperiano de 2 elevado a n. Y esto es igual al sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido por 2 elevado a n. Por la regla de los logaritmos tenemos que este n pasa adelante, n por logaritmo neperiano de 2. Bien, y esta serie, bueno, esto lo podemos poner así si queréis, esta serie es convergente, esta suma es convergente. Bueno, este logaritmo neperiano de 2 lo podemos sacar fuera del sumatorio, entonces nos queda n igual a 1 hasta infinito de n entre 2 elevado a n. Y esta serie, como os digo, es convergente. No lo vamos a hacer aquí porque ya sería una clase de matemáticas, pero es sencillo, relativamente sencillo ver. Hay que hacer unas pequeñas transformaciones. Esto es una serie convergente y converge a 2. Esto converge a 2. De tal forma que lo que tenemos es que la esperanza de la utilidad esperada, según Bernoulli, esto sería 2 por logaritmo neperiano de 2 y esto es igual, esto es en torno a 1,39. Luego, el valor esperado de la utilidad sí que es consistente con lo que realiza la gente. Es decir, la gente no va a dar, cada uno de nosotros no va a dar 1 millón de euros por participar en ese juego tan peregrino, que es el juego este de San Petersburgo. Dará esta utilidad esperada, lo que le corresponde, que es una cantidad muy pequeña. Es una cantidad muy pequeña. Bien, si lo hacemos para función de utilidad u de v es igual a raíz cuadrada de w, lo que tenemos es que hay que hallar lo mismo, el valor esperado de la utilidad que proporciona esa lotería, y esto es igual al sumatorio de n igual a 1 hasta infinito de las probabilidades, que es 1 partido por 1 partido de 2 elevado a n multiplicado por la utilidad de 2 elevado a n.
pero ahora es la raíz cuadrada. Es la raíz cuadrada, bueno, aquí he puesto v, pero sería x en nuestro caso. Entonces esto sería la raíz cuadrada de 2 elevado a n. Y esto se puede poner como el sumatorio de n igual a 1 hasta infinito de 1 partido por 2 elevado a n medios. Entonces esto es la suma de una progresión geométrica de razón 1 partido por raíz de 2. La suma sería igual, esta suma es igual a el primer valor de nuestra serie. Para n igual a 1, esto es igual a 1 partido por raíz de 2, dividido entre 1 menos la razón, que es 1 partido por raíz de 2. Bien, pues esto es raíz de 2 menos 1 dividido entre raíz de 2. Entonces ahora este raíz de 2 y este raíz de 2 se cancelan y lo que nos queda es que esta suma, es decir, la esperanza, el valor esperado de la utilidad, es igual a 1 entre raíz de 2 menos 1. Que esto es igual a 2,41. La utilidad esperada de ese juego. De esa lotería, que es un valor muy pequeño. No nos vamos hasta infinito, sino que ya es un valor pequeño y por eso mucha gente no daría prácticamente nada por jugar, ¿no? Entonces, esto es lo que quería ver hoy. Ver que el criterio del valor esperado de los premios en una lotería no es un criterio adecuado, la maximización de eso, sino que sería más adecuado tener en cuenta el valor esperado de la utilidad que nos proporcionan los premios. Y de ahí ya vamos a entroncar con lo que en el siglo XX von Neumann y Morgenstern teorizaron acerca de la utilidad esperada, que es lo que se utiliza para la teoría de la decisión con incertidumbre. Bien, pues esto es lo que os quería comentar. Si tenéis alguna pregunta o alguna sugerencia, no dudéis de dejarla en el canal. Os invito a que os suscribáis al canal aquellos que no lo hayáis hecho y que deis el like correspondiente y activéis la campanilla. Muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.